sé que cada vez más lo van a ir aprendiendo, ¿verdad? Es bueno testificar lo que Dios ha hecho con nosotros en nuestras vidas, ¿verdad? A veces se hace difícil, pero cada uno de nosotros es una historia que contar. Cada uno de nosotros es una historia que quizás pues no es muy agradable, pero hermanos, eso es lo que éramos, ¿verdad? Y dije éramos. Y a mí me llamó mucho la atención que a veces nosotros ya en el Señor como que queremos ocultar esas cosas, que nadie sepa que fui un hombre malo, un hombre sin temor de Dios, un hombre, y a veces nos cuesta decir, es que yo no era tan malo, era malo pero no tan malo. No, es que éramos malos. ah, cuando uno no tiene a Dios en su corazón es malo, ¿verdad? Y no debemos avergonzarnos de que saber de que Dios de esa maldad nos sacó y para hacer testimonio, ¿verdad? Y pues yo les digo porque uno viene al Señor y de pronto uno como que esa vida pasada la quiere sepultar, ¿verdad? No nos queremos ya recordar, pero hay veces, hay momentos que hay que testificar de dónde. No es que todo el tiempo vamos a hablar, pero se me venía a la mente en una ocasión que miraba en un comercial de una periodista, no recuerdo su nombre, una periodista norteamericana, donde ella decía que se metió a su cuarto por una depresión que estaba pasando en su vida, le habían declarado cáncer y ella pensó que se había terminado toda su vida, que ya sus sueños, sus anhelos, sus ilusiones pues ya se habían perdido, ya sus metas como periodista también ya se habían acabado, y ella se metió en el cuarto, no quiso saber de nadie, no quiso saber de su esposo, no quiso saber de sus hijos, no quiso saber de la vida, nada. Y un día su madre le habló y le contestó, le dijo, ¿qué estás haciendo? Y ella le empezó a decir, mi vida está acabada, mi vida ya no tiene sentido, pues voy a morir pronto. Y entonces su mamá le dijo, ¿por qué de ese desastre en el que te encuentras, por qué de ese desastre en el que estás no haces un mensaje? Tú que eres periodista, ¿por qué no tomas todo lo que Dios te ha dado y de ese mensaje de tragedia que tú dices que estás viviendo, ¿por qué no lo haces un mensaje? Hermano, y si ustedes se fijan, ¿qué es el evangelio? Es el mensaje de un hombre que era santo, sin mancha, que murió en la cruz. Era un mensaje para nosotros, quizás ya no tiene el impacto cuando te hablo de Cristo en la cruz. Quizás no tenga el impacto más que la imagen que muchos de nosotros conocemos del Cristo crucificado que nos enseñaron en la tradición católica. Pero el mensaje de la cruz, dice Pablo, en el tiempo de Pablo era locura. Era decir, no me vengas a mí a hablar que un hombre maldito es el que tú sigues, porque la Biblia dice que era maldito el que era colgado en un madero. Era confrontar, de decir, ¿cómo tú me estás dando un mensaje y me estás diciendo que un maldito es tu Señor, que un maldito es el que tú sigues, que un maldito es el que te trajo buenas nuevas? No puedo entenderlo esto. Por eso era locura el mensaje. Y ese es el mensaje que nosotros a veces tenemos que decir, y es que yo era malo. Lo bueno que digas eras, no que digas sigo siendo malo. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios bendiga a nuestros hermanos y cada uno de nosotros podamos testificar las grandezas que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó a cada uno de nosotros. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie en esta mañana y quiero invitarles a que vayamos a hacer una lectura en 1 Samuel capítulo 13.
Y en el verso 14, 1 Samuel, capítulo 13, y verso 14 en adelante. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Vamos a leerlo desde el verso 12. Dice: así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. ¿No obedeciste al mandato que te dio el Señor tu Dios? Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste al mandato del Señor. Oremos. Señor maravilloso, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú quien hables a nuestra mente y que hables a nuestro corazón a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos que seas tú quien nos confronte, Señor, en esta mañana, y que a través de esta palabra, Señor, todos los varones que estamos aquí podamos llevarnos, Señor, una palabra que edifique nuestra vida, Señor, espiritual, de tal manera que nosotros podamos ser esos hombres, Señor, conforme a tu corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos, esta mañana. Saluda a su hermano que está ahí a su lado. Gloria a Dios. Dígale: qué bueno que estás aquí. Ser un varón conforme al corazón de Dios, hermanos, de entrada no significa ser perfecto. Amén. Ser un hombre conforme al corazón de Dios no significa que vayamos a ser perfectos. Perfecto solo Dios. Amén. Pero sí, un hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que está dispuesto al quebranto. Un hombre que está dispuesto a reconocer su humanidad y su necesidad de Dios. Amén. Cuando leemos la historia en el libro de Samuel, capítulo 13, nos vemos que Saúl se encuentra en una batalla. Saúl se encuentra peleando en contra de los filisteos, y el mandato es que él tenía que esperar 7 días hasta que llegara Samuel. Samuel era el profeta. Entonces Saúl estuvo esperando el primer día, y fíjense, noten esto, algo que me llama la atención, porque le dijo en unos capítulos anteriores al capítulo 13, me parece que es en el capítulo 8, donde Samuel le dice a Saúl: vas a ir a Gilgal y ahí me vas a esperar 7 días. Entonces, cuando está Saúl en Gilgal esperando la venida o la llegada del profeta, pasa el primer día. Pasó el primer día, lo soportó. Pasó el segundo día y también lo soportó. Y recuerden que Saúl está bajo presión. Los filisteos están a punto de hacerle la guerra. Están ya están, el ejército ya está listo. Pero él tenía que esperar. El mandato era esperar 7 días.
Pero me llama la atención porque llega el séptimo y el séptimo día, pues es cuando toma la decisión, toma una decisión que apresurada, toma una decisión que llevó a que Dios le quitara su reino que le había puesto en sus manos. Obviamente el pueblo estaba al frente de él, pero también el mismo pueblo de Israel estaba desertando. Oiga, estaban rodeados. Entonces el mismo ejército de Israel se estaba regresando, se estaba yendo a sus casas, se estaban escondiendo, estaban desertando, y esto lo miraba Saúl. Por un lado está viendo la presión del pueblo que lo va a atacar, por otro lado está viendo que su ejército se está desertando y que Samuel no llega. ¿Te imaginas? Estaba bajo presión. No era cosa fácil. Estaba bajo la tensión de lo que estaba viviendo él. Y entonces, cuando sucede esto, la decisión que él toma, Samuel lo tiene que confrontar, porque se atribuyó algo que él no debería de hacer. Y en esa acción, ¿verdad? En esa acción que él se atribuyó un acto que solamente Samuel tenía que hacer, que era sacrificar, ¿verdad? Holocausto ante Dios. No le era permitido al rey, sino al profeta, porque todavía no venían, ¿verdad? De alguna manera Samuel. Entonces Samuel lo confronta y le dice: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Hermanos, Dios no busca hombres que nunca fallen. Pareciera como que esa falla o esa falta lo descalificó, pero Dios no busca hombres que nunca fallen, sino hombres que cuando fallen se vuelvan a Él, lo reconozcan a Él. Amén. Y es que vamos a ver, por ejemplo, que Dios no desecha al varón por un error, lo desecha por una actitud. Y vamos a ver por qué. ¿Qué fue la actitud de Saúl? Pues fue una actitud de justificación. Cuando fue confrontado, él se justificó. Él le dijo a Samuel: es que mira, pues tuve que hacer esto porque pues el pueblo está desertando, me estoy quedando solo, se está yendo. Y luego también dice: y luego tú no venías. O sea, la culpa es que los demás se estaban desertando, y la culpa es que Saúl no venía, Samuel no venía. Y luego los filisteos están ya a punto de atacar. Esa fue su justificación, ¿verdad? Según él, para tomar la decisión de sacrificar un holocausto que él no tenía que hacerlo, tenía que esperar 7 días. El problema no fue lo que hizo, sino su actitud. Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho. Usted ve ahí, la Reina Valera le dice: locamente has hecho. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Saúl desechó el diseño funcional del liderazgo establecido por Dios. Fíjense bien, las cosas deben de ser a mi manera o a la manera de Dios. El hombre conforme al corazón de Dios debe de hacer las cosas a su manera o como Dios manda. Y ojo con esto, porque quizás muchos de nosotros mandamos y nos jactamos de mandar en la casa. Pero ¿cómo mandas? ¿A tu manera o a la manera de Dios? Porque cuando Samuel confronta, dice: locamente has hecho. ¿Por qué? Porque Dios
tiene un diseño. Dios tiene un diseño de cómo tenía que hacer las cosas. Le dijo a Saúl: tú vas a ser el rey, pero él va a ser el profeta. Así que tú tienes una función y él tiene otra. No porque tú seas el rey vas a hacer algo que no te he delegado. Y ojo con esto, porque es muy importante entender nuestra posición como varones delante del Señor. No porque seamos los que trabajan o los que llevan el alimento a la casa y que con eso se crean con el derecho de hacer las cosas como ustedes quieran. Porque Dios tiene un diseño, tiene un modelo de cómo ser esos hombres conforme al corazón de Dios. Y luego Samuel le dice: no guardaste el mandamiento. Primero, te atribuiste una posición que no te correspondía. Dos, no guardaste el mandamiento. El mandamiento no es solo un mandamiento legal, sino relacional. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa frase, porque está establecido en un mandamiento o porque nace del corazón obedecer. Hermano, el mandamiento, si nosotros guardamos los mandamientos solo porque están establecidos y no realmente porque nace del corazón, entonces hay un problema. El mandamiento debe de ser, la obediencia, al mandamiento debe nacer desde el corazón. ¿Por qué? Porque cuando Dios ordena algo, Dios está esperando que nosotros tengamos plena confianza de que Él sabe por qué lo hace así. Hay veces que quizás puedo pensar que Saúl dijo: bueno, pues y yo soy el rey, ¿qué acaso yo no podría hacer esto? Claro que lo pudiera haber hecho y lo hizo, pero cuando se le dio una orden, Dios esperaba que Saúl obedeciera, que tuviera confianza del por qué le dijo: 7 días tienes que esperar. No hagas nada, espérame 7 días. Amén. Y no solo es esperar, que él estuvo esperando ahí, quizás sí, porque fue hasta el último día que él cometió la acción. Esperó los 7 días, sí, pero en un momento, al llegar el número 7, él se atrevió a hacer algo que no le correspondía hacer, hermano, porque no confiaba en su corazón, no confiaba del por qué le dio Dios esa orden. No guardó el mandamiento porque en su corazón realmente pensó: no, esto no tiene sentido. ¿Y cuántas veces nosotros pudiéramos pensar que los mandamientos de Dios que nos dice a nosotros como varones no tienen sentido? Porque la palabra de Dios nos dice a los varones: amad a vuestras esposas como Cristo, ¿qué? Eso no tiene sentido. No tiene sentido amar. Porque yo les pregunto, hermano Max, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Dio su vida por ella. Quiere decir que nosotros, el varón conforme al corazón de Dios, debe de estar dispuesto a dar su vida por su familia. Su vida. Aunque a veces no parezca tener sentido ese mandamiento, porque usted pudiera decir: no, Señor, si conocieras, si supieras, Señor. Sí, quizás tuviéramos muchas cosas por las cuales nosotros justificarnos, como Saúl quizás se justificó: no llegabas tú, el pueblo se estaba yendo, se estaba justificando ese error, pero el mandamiento era esperar. El mandamiento es esperar.
Y en el mandamiento nosotros como varones de Dios, bueno, y eso es para dar un ejemplo de un versículo bíblico que el apóstol Pablo nos habla a nosotros los varones, ¿verdad? De cómo debemos tratar a nuestra esposa, cómo debemos ser delante del Señor. Y luego le dijo, ofreciste holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Que usurpó una autoridad sacerdotal que no le correspondía. ¿Y cuál fue su actitud? O sea, vean que no fue porque cometió esa falta. No, fue por su actitud de justificarse a lo que hizo. ¿Y por qué les digo esto? Porque también David pecó. Y se habla de la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. Pero también David pecó. También obró en locura. Pero ¿qué pasó? La diferencia es que Saúl no se quebrantó, Saúl se justificó. Pero la diferencia de David es que él se humilló. Es que él reconoció, ay Señor, locamente he pecado contra el cielo y contra ti, he pecado, Señor. Se quebrantó. Cuando también el profeta Natán, ¿verdad? Porque ustedes, la gran mayoría, saben cuál fue el pecado de David, ¿verdad? Y cuando Natán, también otro profeta, reprendió al rey, su actitud no fue de justificarse. Entonces el pecado de Saúl no fue que obró, sino la actitud que había en su corazón. No fue el pecado lo que destruyó a Saúl, hermanos, sino su incapacidad de arrepentirse, de reconocer. Amén. Eso fue porque si vemos a David en diferencia a Saúl, David era pues no un candidato perfecto para ser rey. David, cuando leemos la historia bíblica de David, nos damos cuenta que era el menor de sus hermanos, era el más ignorado de toda la familia, era el que lo mandaban allá al campo, ¿verdad? Que como pastor. Y aún así Dios lo llama, lo elige, no porque tuviera méritos propios, sino porque Dios tomó la decisión de que él fuera el próximo rey de Israel, por disposición divina. Amén. En 1 Samuel 16:7 dice que va el profeta, el mismo profeta Samuel. ¿Y qué es lo que va haciendo cuando llega a la casa del papá de David? Pues ahí están los hermanos de David, hombres grandes, hombres con experiencia militar. Y Samuel dice, de seguro es este. Pero el Señor le dice, Dios no mira lo que mira el hombre. Porque el hombre ve la apariencia, pero Dios ve el corazón. Y eso es algo extraordinario, hermanos, aleluya, porque David no tiene el perfil de ser un hombre conforme al corazón de Dios, no tiene el perfil. Hay debates en cuanto a por qué David era conforme al corazón de Dios. Algunos dicen que porque era un hombre que alababa a Dios, que era un hombre muy espiritual, un hombre que le gustaba obedecer los mandamientos y ejemplo tenemos en los Salmos. Pero yo he llegado a la conclusión, es una conclusión personal, que David era conforme al corazón de Dios porque Dios fue quien eligió a David. Porque ¿sabe quién eligió a Saúl como rey?
no fue Dios. El pueblo le pidió un rey a Samuel y dijo: danos rey, queremos un rey como las demás naciones. Y Samuel dice: Señor, triste. Dijo: no llores, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, dales rey. Querían rey, dales rey. Y el pueblo escogió a Saúl. Pero a David, ¿quién lo escogió? Dios. Por eso es que David era un rey o un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir, Dios lo escogió, y no porque tuviera algo especial, sino porque Dios así lo quiso. Dios te eligió a ti, Dios me eligió a mí. Y no porque hubiera algo especial, alguna característica para ser un buen líder. No. Quizás yo de todos los de aquí era el menos calificado para estar al frente. Quizás Natanael pudiera decir: hermano, yo por lo que viví, por mi experiencia, quizás yo soy el menos para estar al frente. Pero aquí un hombre conforme al corazón de Dios es que Dios no miró la apariencia, sino miró tu corazón, y por alguna razón específica de Dios, hoy estás tú aquí en este lugar. Dios puede usarte, varón. Dios puede usarte si estás dispuesto, aunque quizás otros no te validen o no vean en ti algo, porque obviamente en David no miraba nada. Sus hermanos, su mismo padre, quizás no miraba cualidades para ser el próximo rey de Israel, pero Dios sí miró el corazón. Quizás muchos de nosotros no pueda ver en nosotros cualidades, hermano, pero desde que Dios te llamó, Él miró en ti un corazón, aleluya, dispuesto. Dios nos llama a los calificados, hermano. Hermano varón, Dios no llama a las personas calificadas, sino que Él califica a los quebrantados. Cuando Dios ve que tú te quebrantas, cuando Dios ve que tú te consideras a ti mismo no digno, pero te quebrantas delante de Dios y estás dispuesto a ser moldeado por la mano de Dios, a ser trabajado por la mano de Dios, hermano, eso es lo que Dios está mirando. Dios está mirando a alguien que es capaz de quebrantarse cuando la presencia de Dios viene y nos dice: no estás haciendo las cosas bien. Y reconocer que hay cosas que no estamos haciendo bien, y humillarnos delante del Señor y pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude a hacer las cosas bien, hermano, porque ser padre de familia no es fácil. Cometemos muchos errores. Bueno, yo hablo por mí. Aquí están mis hijos, ellos son pláticas que hemos tenido con ellos, hemos platicado, ¿verdad? Como padre he cometido errores, como líder he cometido errores, claro que sí, y las reconozco, porque no soy perfecto, pero yo entiendo que estamos aquí por la gracia de Dios, porque por alguna razón en su voluntad así le decidió Él llamarnos a nosotros para estar al frente. Por alguna razón Dios te llamó a ti, aleluya, para ser parte de su pueblo. Y cometemos errores, como esposos cometemos errores, ¿sí? Cometemos muchos errores como esposos. Pero lo que Dios ve es cuando nosotros reconocemos que hemos cometido una falta, que las cosas no las hemos hecho conforme al mandato de Dios, y nos arrepentimos y decimos: Señor, ayúdame. Quiero ser un esposo conforme a tu corazón. Quiero ser un padre conforme a tu corazón. Quiero ser un líder conforme a tu corazón. Señor, ayúdame.
Señor, moldéame, Señor, transfórmame. Amén. Porque Dios, hermanos, de verdad, yo puedo decir, ¿verdad? Lo poco que me he podido platicar con algunos de ustedes, me doy cuenta de que Dios hizo una obra maravillosa. El hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, no es que Dios esté buscando perfección. Dios está buscando corazones que sean dispuestos a ser moldeables. Ser moldeables por Dios. Dios no busca un barro, hermanos, siempre busca un barro fresco, no endurecido. Hay que ser blanditos. A veces somos duros. Dios busca barro fresco, porque sabe que el barro fresco es más moldeable que el barro duro. El barro duro le van a tener que meter un proceso más difícil. Así que, hermanos, si te haces duro, pues el Señor sabe cómo ablandar ese barro. Entonces es mejor ser blanditos en el sentido, ¿verdad?, de decir: Señor, pues moldéame. Señor, hazme a tu parecer. Señor, estoy en tus manos. Señor, tú sabes lo que es mejor para mí. Señor, tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Ayúdanos. David, el rey, era un hombre con faltas, con errores, pero era un hombre que tenía un corazón sensible a la corrección. Sensible a la corrección, abierto al trato de Dios. Y por eso David, cuando él dijo: Señor, júzgame tú y no los hombres, porque el hombre no tiene misericordia, pero júzgame tú, Señor, porque yo sé que en tus manos voy a ser moldeado bien. Señor, que en tus manos no voy a ser destruido, sino voy a ser transformado. Que en tus manos, Señor, no voy a ser desechado, sino que voy a ser moldeado, Señor. Mejor júzgame tú. Amén. Saúl fue rígido, hermano, en aceptar su error. Fue rígido. Se justificó. Es que, ay, Señor, es que los hermanos en la iglesia, es que en el trabajo, es que en esto, es que en aquello. Bueno, nosotros pudiéramos justificar nuestras acciones, pero debemos reconocer que hay acciones que no son dentro, no las hacemos dentro de la voluntad de Dios o conforme a la voluntad del Señor. Y Saúl fue rígido en reconocer su falta, y David fue moldeable. Fue moldeable, es la gran diferencia, y los dos fueron reyes. ¿Cuál fue la gran diferencia? Esto, hermano, que uno se dejó moldear por Dios, que uno reconoció su falta y Dios le ayudó. Yo te puedo preguntar en esta mañana: ¿qué tan moldeable es tu corazón? ¿Te dejas tratar por Dios? ¿Dejas que Dios te moldee? ¿O eres un hombre rígido que no permites que Dios haga una obra en ti? ¿Qué tan moldeable es tu corazón? ¿Qué tan sensible es para escuchar cuando Dios mismo te habla a tu corazón y te dice que no estás haciendo las cosas bien? Que a veces no nos gusta que nos digan que no estamos haciendo las cosas bien. No nos gusta. Pero cuando una persona es sensible, es aun con todo el dolor de reconocer que he fallado, es bueno reconocer: Señor, ayúdame. No estoy haciendo las cosas como tú mandas. En Jeremías podemos ver el que habla Jeremías y dice que Dios es el alfarero. Y le da a través del profeta Jeremías un mensaje
a Israel y le dice: ¿no podré yo ser vosotros como este alfarero? Cuando Dios mandó a Jeremías a la casa del alfarero para que viera cómo se trabaja el barro. Dios es el alfarero que está trabajando en la rueda, y ahí nosotros, cada uno de nosotros, somos ese barro que está en las manos de Dios, hermanos, para ser moldeable por Él. Ser conforme al corazón de Dios es vivir con el corazón sobre el altar cada día. O sea, hermanos, nosotros todo el tiempo estamos en las manos de Dios para ser moldeables. Dios sabe, hermanos, que no busca en nosotros perfección, sino que busca un corazón dispuesto a ser moldeado por Él. Eso es todo lo que busca Dios, que nosotros tengamos la confianza de decir: Señor, está bien, tú sabes lo que haces, tú sabes por qué las cosas suceden, por qué las cosas deben de ser así. Tú eres el sabio, tú eres el perfecto. Señor, yo voy a poner mi vida en tus manos, hágase como tú quieras, Señor. Yo sé que no soy perfecto, pero tú sí eres perfecto, Dios. Y eso es lo que Dios busca. Dios sigue buscando varones conforme al corazón de Dios, que no buscan títulos, sino buscan ser obedientes, que no buscan fuerza humana, sino sensibilidad espiritual, que no buscan aparentar o guardar la imagen, sino hombres dispuestos a ser quebrantados, dispuestos a ser sensibles cuando Dios está obrando en nuestras vidas, sensibles a lo que Dios está haciendo. ¿Estás dispuesto a que Dios te forme? ¿Estás dispuesto a ser usado por Dios, aunque esto implique muchas veces, hermanos, el quebranto? Porque obviamente David era rey y también pasó por un tiempo de quebranto. Yo siempre lo he dicho, que desde que Dios lo llamó para ser rey, no crea que lo ungieron y ya mañana fue rey. Lo ungieron y pasó un proceso de 20 años hasta que tomó la silla presidencial. Y si usted se va viendo la vida de David, fueron 20 años en un proceso. Pero en ese proceso David aprendió de Dios, su corazón fue moldeado, su corazón fue transformado. Por eso vemos a un hombre amante de Dios, y en los salmos podemos ver lo que había en el corazón de David. ¿Estaremos dispuestos a soltar el control que a veces tenemos? Porque Saúl quiso tomar el control de la situación. Él quiso, siendo rey, dijo: bueno, yo tengo la autoridad para hacer esto. Pensó, creyó que tenía el control, y él quiso hacer las cosas a su manera. Dios no nos rechaza por los errores, hermanos, que cometamos, sino por los corazones duros que no son dispuestos a ser moldeables. Dios nos ha escogido a nosotros, quizás no somos los candidatos perfectos, ¿verdad? Pero Dios te eligió a ti, y eso es lo más maravilloso, que Dios te eligió a ti. Solo espera que le respondamos de la misma manera como le respondió David: Señor, aquí estoy. ¿Sí? En el Salmo 51 usted puede ver el corazón de David cuando él se arrepintió, cuando él reconoció su falta. Le digo: Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y puro dentro de mí. Recto, corazón limpio.
Él le pidió porque él sabía que sin la ayuda de Dios, él no podía ser el rey que tanto Israel necesitaba. Nosotros debemos reconocer que nuestras familias necesitan ese hombre de Dios que vaya dándole dirección a su hogar, que sea el sacerdote espiritual de su casa. Y Dios lo que necesita es un corazón que diga: Señor, crea en mí un corazón, Señor, conforme al tuyo, de tal manera que yo sea ese padre que tú necesitas que yo sea, ese esposo que tú necesitas que yo sea, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y eso es lo que Dios está pidiendo, o eso es lo que David le estaba pidiendo a Dios, un corazón. ¿Cuántos varones conforme al corazón de Dios hoy estamos aquí? Dicen, no perfectos, sino dispuestos a ser moldeados por Dios. De reconocer, yo creo que cada uno de nosotros podemos reconocer nuestros propios errores, en qué hemos estado fallando, qué son las cosas que necesitan ser moldeadas en nuestras vidas. Nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras acciones, ¿qué necesitan ser moldeadas por Dios? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos moldee? Porque Él está dispuesto, Él sigue trabajando en la rueda, Él sigue obrando. Solo espera que un corazón se humille y diga: Señor, está bien, trabaja en mí. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que es capaz de ser moldeado por las manos de Dios todos los días. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, esta mañana, y vamos a buscar el rostro de Dios unos minutos. Vamos a buscar su rostro, y cada quien, ¿verdad?, de alguna manera conoce. Y si no llegas a conocer, déjame decir